Agradezco mucho el honor que me ha conferido la Feria del Libro de Bogotá de invitarme a decir unas palabras en esta inauguración, y desde luego agradezco, conmovido y un poco avergonzado, las palabras tan cariñosas que ustedes han escuchado a los oradores que me han precedido sobre mis libros y sobre mí. Soy un contador de historias y voy a comenzar esta charla contándoles una historia. Acabo de pasar 5 días en Caracas participando en una conferencia cultural, y el primer día que llegué a Caracas me presentaron a un señor que nada más verme me lanzó esta profecía: la inteligencia artificial ya ha alcanzado a la inteligencia humana. Dentro de 5 años las novelas no las escribirán los novelistas, sino las computadoras. Me lo decía sin tristeza, con alegría, con una exaltación que a mí me puso los pelos de punta. Creí que era uno de esos caballeros un poco cacasenos, deslumbrados por la tecnología y que creen que los descubrimientos científicos traerán el paraíso a la tierra. Pero me equivocaba. Me dijeron que era un genio y que además estaba demostrado porque una universidad de genios que ha creado Google y NASA en California lo tenía entre sus catedráticos. No les miento si estos 5 días que estuve en Venezuela, de tanto en tanto volvía a mi memoria con un estremecimiento de espanto la profecía de aquel caballero cuyo nombre no recuerdo. El último día que estuve en Caracas, en medio de un tumulto, reapareció de pronto delante de mí y me lanzó otra de sus truculentas profecías. El próximo, dentro de 10 años, el premio Nobel de Literatura lo recibirá no un ser humano, sino una computadora. Y desapareció. Desde entonces he estado pensando en este quehacer que es el mío, el de inventar y de contar historias, y que es uno de los más antiguos de la humanidad, un quehacer que está allí en la profundidad de los tiempos, en el origen de todas las culturas y civilizaciones que conocemos, e imaginando con cierta tristeza lo que significaría efectivamente para los seres humanos si este antiguo y querido oficio, el de inventar y contar historias, nos lo arrebatarían unos objetos mecánicos construidos por nosotros mismos. ¿Por qué nació esta necesidad de contar historias? ¿Por qué nuestros viejos ancestros, que se confundían casi con el animal allí en la noche de los tiempos, se reunían en las cavernas en torno a una fogata, cuando apenas acaban de descubrir el lenguaje que lo comunicaba, para contar historias? Porque sin duda estas historias significaban para ellos un descanso, un esparcimiento en esas jornadas tan peligrosas, tan intensas, que debían ser las suyas, luchando por la supervivencia en un mundo donde todo los amenazaba: la fiera, la catarata, el remolino de los ríos, los aguaceros, los terremotos, ese mundo que estaba más allá de su presencia física, al que solo podían llegar con los ojos o la imaginación, y que representaba para ellos oscuridad, misterio, incomprensión,
La terrible inseguridad del hombre primitivo de alguna manera se eclipsaba cuando escuchaban aquellos cuentos que ocupaban sus noches y les representaban ante su memoria y ante su propia vista, si los contadores de cuentos eran efectivos y sabían cumplir con su oficio, un mundo distinto, un mundo menos peligroso, un mundo más placentero y tranquilo de aquel en el que vivían. Inventar cuentos, contarlos y a través de ellos hacer soñar a los demás es un quehacer que representa desde luego un entretenimiento y un placer, pero también muchas otras cosas que han ido sacando al hombre de ese estado primitivo, casi animal, que es el de sus orígenes, y fue llevándolos a cambiar, a mejorar, a crecer, y gracias a él, en cierto modo, aunque parezca un acercamiento un poco arbitrario, lo que nos hizo llegar en nuestros días a las estrellas. Contar cuentos, inventar historias, saberlas contar, hechizar a unos oyentes, es sacarlos del mundo real, de la experiencia cotidiana de sus días y hacernos acceder a una realidad distinta que en el tiempo de la ilusión realmente viven como si fuera la realidad real, una realidad a que la realidad de las ficciones reemplaza en el hechizo, en el deslumbramiento de la ilusión. El libro vino a fijar esto que era una operación puramente verbal y le dio permanencia y continuidad y enriqueció extraordinariamente las historias que los seres humanos inventábamos, no solo para pasar un rato placentero, sino para escapar de alguna manera de todo lo que hay de sufrimiento, de frustración y de infortunio en la vida cotidiana que vivimos. Esa salida esporádica de la vida cotidiana no solo significa esparcimiento y placer, significa también una forma esencial de conocimiento. Significa ser un cotejo de esos mundos que somos capaces de inventar con el mundo en que vivimos y una comprobación inevitable que aquel mundo que inventamos es siempre mejor, es más coherente, más comprensible, más hermoso, más perfecto que el mundo en que vivimos. Y por eso nosotros, de una buena lectura y una buena historia del sueño que representa, de la ficción que es, cuando regresamos al mundo real, sentimos, a veces sin saberlo conscientemente, un malestar y una decepción. Que el mundo real está mal hecho, que el mundo real es imperfecto, que el mundo real no es capaz de satisfacer todo lo que hay en nosotros de apetitos, de anhelos, de ambiciones. Así nació la locomotora del progreso. Así nació la bolita de nieve que empezó a correr desde la caverna y que nos llevó hasta las estrellas. Porque ese malestar, esa incomodidad al regresar del mundo de la ficción al mundo real, despertó en nosotros el espíritu crítico, la conciencia de que el mundo está mal hecho y de que debería ser mejor. Y así nació la voluntad también de cambiar el mundo y tratar de acercarlo a nuestros sueños. Por eso, inventar historias y leer tiene una trascendencia fundamental en la historia del progreso humano. El individuo, como un ser pensante, dotado
de derechos no hubiera nacido nunca, probablemente, sin esas historias que nacieron allá en el fondo del tiempo, en las cavernas alrededor de una fogata. Probablemente la ciudad, esa acumulación de individuos con distintas costumbres, con distintas ideas, con distintos sentimientos y con distintas creencias, tampoco hubiera sido posible si antes no hubiera sido soñada por esos profesores de irrealidad que eran los inventores y los contadores de historias. La libertad, el bien más precioso que tenemos los seres humanos, el que ha introducido valores fundamentales para nuestra convivencia en la diversidad y para nuestra supervivencia, y para ir enfrentando las injusticias y si no desapareciéndolas del todo, reduciéndolas, rebajándolas. Todos los grandes ideales que han hecho avanzar a la humanidad en el camino del verdadero progreso, la democracia, los derechos humanos, el sentimiento de que la paz es preferible a la guerra y que lo humano está y debe estar en la convivencia pacífica y no en los encuentros sangrientos, sanguinarios que han bañado de sangre la historia de la humanidad, probablemente no hubieran nacido si no hubiera brotado del hombre en un momento la necesidad de contar historias para escapar del mundo real y vivir en un mundo ficticio. Si las máquinas llegaran a reemplazar a los seres humanos en este antiquísimo y trascendental quehacer, probablemente una de las consecuencias más bienhechoras para la humanidad de la ficción, que es el espíritu crítico, iría empañándose y tal vez se apagaría. La ficción hecha por robots seguramente podría ser un extraordinario instrumento de la manipulación, una manera no de agudizar, sino más bien de enfocar la sensibilidad, una manera de distraernos sin cambiarnos, una manera de hacernos más resignados, más conformes con el mundo tal como es, como si ese mundo fuera una fatalidad de la naturaleza y estuviera lejos del alcance de los seres humanos el transformarlo y mejorarlo. Por eso yo tengo la esperanza de que los jóvenes bogotanos, colombianos, latinoamericanos, españoles del futuro no permitan que las máquinas, que el cerebro artificial, que los robots nos arrebaten el quehacer fundamental de crear historias, de inventar mundos distintos y de hacernos vivir esa irrealidad como si fuera una irrealidad. Porque ese entretenimiento, ese juego de la imaginación ha sido en realidad uno de los más importantes factores de la evolución humana, de la desanimalización del ser humano, de la creación del ser humano como lo entendemos hoy en día, como un ser que goza de autonomía y cuyos deberes deben ser reconocidos por los otros, porque cuando esos deberes no se reconocen y a la razón la suplantan los prejuicios, estalla la violencia. Y la violencia ha hecho ya demasiado daño en este tiempo, y la libertad y la democracia han ganado demasiados espacios humanizando la vida para que empezamos, gracias justamente
a esa tecnología y a esa ciencia a la que tantos favores debemos en la historia de la humanidad, a retroceder y a regresar a la época de las cavernas, porque eso es lo que pasaría si, al desaparecer la ficción hecha por los humanos a partir de sus propias necesidades y de sus propias ambiciones, fueran las máquinas que siempre son sometidas a un poder humano y produjeran la ficción artificial a través de cerebros artificiales que, con la apariencia del progreso, reintroducirían en la vida nuevas formas de esclavitud. Si queremos que en el futuro haya nuevos Maconios, si queremos que en el futuro haya soñadores como un Gabriel García Márquez, o como un Julio Cortázar, o como un Jorge Luis Borges, el quehacer de crear historias e inventarlas debe ser un quehacer nuestro, un atributo del que dependen elementos absolutamente fundamentales del progreso y de la civilización. Los robots en su lugar, y los hombres y las mujeres en el suyo. Hago votos por el éxito de esta Feria del Libro colombiana y les deseo muchísimos visitantes y muchos éxitos.